Vaya, vamos a seguir con el análisis de circuitos eléctricos, pero ahora vamos a seguir con el análisis de superlazos. Entonces, cosas que hay que determinar primero: ¿qué es un superlazo o qué es una supermalla? A diferencia del ejercicio anterior, que fue como un monstruo de Frankenstein, entonces en este caso lo que vamos a hacer es tomar uno de los ejemplos que están en el libro. Entonces, a veces el enunciado de los ejercicios no nos va a decir hágalo específicamente por qué, ¿no? Nos va a decir hágalo o analícelo por lazos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis de lazos? El objetivo del análisis de lazos no es nada más que conocer las corrientes de cada uno de los lazos. Ya habíamos dicho que un lazo dentro de un circuito eléctrico no es nada más que una trayectoria cerrada desde un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros habíamos dicho, si lo vemos por los cuadritos son estos, aunque nuevamente digo, no es bueno que solo veas cuadritos, ¿ya? Mira trayectorias. Entonces, yo puedo empezar de un punto cualquiera de esta trayectoria como si fuese un circuito serie, salir de acá y llegar hasta acá. Puedo partir, digamos, desde este nodo acá, recorrer todo este punto y regresar al mismo nodo. De la igual manera acá, a la igual manera acá. Entonces, un lazo al final se tiene que relacionar con trayectorias cerradas. Bien podría ser, imagínate que hubiera un resistor acá, pues acá hubiera una trayectoria, aquí otra. Entonces, no nos acostumbremos a que solo van a ser cuadritos, sino son trayectorias cerradas dentro de los circuitos. Entonces, nosotros ya habíamos visto eso y de cierta manera ya podemos analizar o ya podemos darnos cuenta de dónde es que se forma un lazo o una malla en un circuito. Entonces, ¿de dónde nacen los superlazos? Los superlazos no son nada más que una condición de este mismo tipo de análisis. Cuando se tiene una fuente de corriente en medio de dos lazos, se dice que ese es un superlazo. Entonces, ¿qué tipo de fuente de corriente? Podemos decir una fuente de corriente independiente como esta de acá o una fuente de corriente dependiente. Entonces, siempre y cuando tengamos una fuente de corriente en medio de dos lazos, yo no puedo analizar de forma independiente en ese circuito cada uno de los lazos, sino que lo que voy a hacer es determinar que todo como es como si estos dos lazos que están aquí se combinaran y crearan uno solo. ¿Por qué? Porque ellos en medio de ellos dos está una fuente de corriente, sea dependiente o independiente. En este caso es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque ya nos está suministrando un valor de corriente directamente al circuito. ¿Cuándo es dependiente? Bueno, primero lo vamos a ver con el rombito, ¿no? Y nos va a decir que a qué elemento del circuito es que esa fuente está ligada y que a base de ese circuito es que puede estar transfiriendo su cantidad de corriente. Pero en este caso es independiente porque ya nos está dando un valor de corriente directo. Entonces, un superlazo se va a formar siempre que una fuente de corriente, independiente o dependiente, esté situada en medio de dos lazos homógeneos. Caso contrario de la fuente de corriente que está aquí abajo, esta de 2 amperios. Acá nosotros vemos que esta sigue siendo una fuente de corriente, pero solo está afectando a un lazo. Solamente a esta trayectoria me está afectando esa fuente. En ningún momento está interactuando ni con esta malla, ni con esta, ni con esta. Entonces, en ese punto, esa es una malla o un lazo normal. No es una supermalla ni un superlazo. El único superlazo es el que se forma cuando una fuente de corriente está en medio de dos lazos homógeneos. Entonces, si eso es así, entonces el análisis sigue siendo similar. ¿En qué sentido? En que nosotros inicialmente, como en cualquier análisis de lazos, lo que vamos a hacer es determinar el sentido de giro de la corriente. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos una fuente de corriente, una fuente de voltaje acá y así, pues nosotros normalmente le damos un sentido de giro como nosotros queremos. Yo le voy a dar este sentido de giro y le voy a nombrar I1. A este otro lazo de acá le voy a dar este sentido de giro y este va a ser I2. Ahora, con el lazo 3, o sea, con el I3 que nosotros tenemos acá, nos fijamos que tenemos una fuente de corriente. Fuente de corriente que nos está determinando, aparte de la corriente que va a tener todo el lazo, nos está determinando el sentido de giro. Entonces yo lo voy a determinar así, situándome o
haciéndole caso al sentido de giro que me está diciendo la fuente. Y este lo voy a dejar como estaban los otros, lo voy a dejar así. Ahí está. Esta sería mi I4. Cosa importante. Fíjense que yo he colocado para el lazo 1 y el lazo 2 una corriente para cada uno, que significa que aunque se forme un superlazo, no quiere decir que va a haber una sola corriente. Yo siempre voy a seguir determinando una corriente para cada uno de los lazos que forman el superlazo. No es que el superlazo solo va a tener una, una corriente. Entonces, cosas que podemos ver antes de empezar a hacer esto. Primero, ya se están dando cuenta que en el lazo 3 yo tengo una fuente de corriente. Por lo tanto, puedo determinar que I3 en ese punto vale 2 amperios. Similar al caso anterior, quiere decir que yo no necesito formar ecuaciones para este lazo porque ya la fuente de corriente me está determinando tanto el sentido de giro de la corriente como la intensidad de corriente de ese lazo. Entonces, empecemos con las ecuaciones del superlazo. Vamos a ponerlo acá, superlazo. Creo que lo voy a poner un poco separadito. Vamos a poner acá lazo 3. Ya tenemos esto. Ahora tenemos acá el superlazo. Igual que el cálculo anterior, lo que vamos a hacer es formar ecuaciones para cada uno de los lazos. Pero como ya vimos que tenemos un superlazo porque tenemos una fuente de corriente que está en medio de dos lazos, entonces vamos a sacar una ecuación para el superlazo. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bueno, lo que vamos a hacer es que cuando nosotros sacamos ecuaciones para un superlazo, lo que vamos a hacer es tomar como el contorno. No vamos a tomar en cuenta este ramal que está aquí, esa parte del circuito donde está la fuente de corriente, no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta todo el contorno. Entonces, si yo empezara en este punto y me moviese hacia allá, el superlazo sería todo esto que va a estar punteado, todo esto. Todo esto. Aquí en este caso sí se va a pasar ese nodito y va a seguir hasta regresar al punto de partida. O sea, esa trayectoria cerrada, sin tomar en cuenta el punto donde está la fuente de corriente. Es todo ese contorno. Entonces, el análisis, al igual que en el análisis de lazos, va a ser similar. Si yo empiezo desde este punto y voy hacia la derecha, digo entonces, el primer valor que me encuentro es ese de 3 ohmios. ¿Qué corriente lo está afectando? Solamente I2. Avanzo, siempre positivo, me encuentro el de 1 ohmio. ¿Qué corriente lo está afectando? I2. Sigo avanzando, me encuentro a ese resistor de 2 ohmios. ¿Qué corrientes lo están afectando? En este caso, I2 menos, me fijo el sentido de la corriente, I2 va hacia acá y 4 va hacia allá. Entonces es una resta y como estoy a favor de I2 es I2 menos I4. Sigo avanzando, en este caso como es un superlazo, si paso este nodo que está acá y me encuentro más 2, que es este de acá, y digo entonces, ¿qué corriente lo están afectando? I1 viene hacia acá, e I3, por el sentido de la fuente, viene hacia acá. ¿Ok? Entonces es una suma. Sería I1 más I3. Fíjense que siempre toma en cuenta las corrientes independientes de cada lazo. No es que solo sea una corriente por superlazo. No, el análisis es que se combina, pero mantengo las corrientes. Sigo avanzando, me encuentro esa fuente de 24 voltios, pero en su lado negativo, o sea, menos 24, más me encuentro el resistor de 4 ohmios que está ahí arriba y solo lo está afectando I1. O sea que 4 y 1. Regreso al punto donde partí y eso es 0. Entonces ahora vamos a aplicar una propiedad distributiva para la ecuación que acabamos de encontrar. Más 2 y 2 menos 2 y 4 más 2 y 1 más y 3 menos 24 más 4 y 1 igual 0. Ahora, ¿qué cositas podemos tomar nosotros en cuenta acá? Lo que podemos tomar en cuenta, se me olvidó ponerle el 2 acá. Lo que tenemos en cuenta es lo siguiente. Si yo ya he dicho que la corriente I3 vale 2 amperios, entonces este valor de acá, de I2, el que tengo como I2, I3 es realmente 2 por 2, porque es el valor de I3. Entonces eso sería 4. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Solo para dejarlo así lo más explicado y ordenado posible. I2 más 1 y 2 más 2 y 2
menos 2 y 4 más 2 y 1. Este es el valor, entonces ahí sería más 4 menos 24 más 4 y 1 igual 0. Entonces, ahora trabajamos los términos de, ¿cómo se llaman? Los términos similares. Entonces aquí tenemos i2, aquí tenemos otro i2, aquí tenemos otro i2, y solo eso. Entonces sería 3 más 1, 4 y 2, 6. Entonces sería 6 y 2. Veamos qué otro término similar tenemos. Tenemos i1 e i1. Entonces sería este i1 que está acá y este otro que está acá. Entonces sería 2i1 más 4i1 sería más 6i1. Ok, después tenemos estos valores. Más 4 menos 24 sería menos 20. Y aquí tendríamos, en este caso, el término este de i4, que no tenemos otro i4, por lo tanto solo sería menos 2 y 4, igual 0. Ordenamos la ecuación, sería entonces 6 y 1 más 6 y 2 menos 2 y 4 igual 20. ¿Ok? Entonces esa ya sería la, la primera ecuación que corresponde al superlazo. Ok, vamos a poner por acá y 1 le vamos a poner. Bueno, perdón, sería 1. Esa es la ecuación 1. Ahora, ya tenemos la ecuación del superlazo, por lo tanto ya analizamos tanto el lazo 1, este que está aquí, y el lazo 2. El lazo 3 ya vemos que tiene una fuente de corriente, por lo tanto ya sabemos el valor de esa corriente, el sentido de giro de esa corriente, y recordemos que el análisis de lazos nada más es para determinar tanto el sentido de giro como la magnitud de la corriente. Entonces no vamos a sacar una ecuación para I3. Entonces vamos con lazo 4, que sería el que sí necesitamos sacar esa ecuación, lazo 4. Entonces voy a empezar en cualquier punto de esa trayectoria cerrada. Yo voy a empezar aquí hacia arriba. Entonces si voy hacia arriba me voy a encontrar el resistor de un ohmio. Entonces sería 1. Y como estoy a favor de I4, pues va a ser I4. Ahora reviso que el sentido de giro de la corriente, ¿cómo los afecta? Bueno, hacia acá va I4, entonces, y hacia arriba también va I3, entonces es una suma. Entonces va a ser I4 más I3. Perfecto. Sigo avanzando. Ojo, aquí como es un lazo normal, no me voy a pasar del nodito, sino que voy a seguir hacia acá a la derecha. Me voy a encontrar a ese resistor de 2 ohmios. Entonces sería más 2. ¿Qué corrientes lo afectan? Estoy a favor de I4. I2 va en sentido contrario, entonces va a ser menos I2. Entonces sigo avanzando y me voy a encontrar ahora, sigo avanzando de acá, me voy a encontrar al positivo de la fuente. Este sería más 9. Sigo avanzando y me voy a encontrar al resistor de 4 ohmios. ¿Qué corriente lo está afectando? Solo I4. Entonces, pasando, regreso al punto donde empecé y esto igualo a 0. Perfecto. Hacemos propiedad distributiva y aquí sería I4. Recordamos que I3 es igual a 2, por lo tanto, va a ser 1 por esto es esto, entonces 1 por 3 pues va a ser 3, más, perdón, más 2. Entonces voy a tener aquí más 2 y 4 menos 2 y 2 más 9 más 4 y 4 igual 0. Operamos los términos semejantes que tengamos ahí. Tenemos aquí un y4, y4, y4. Entonces sería 1 más 2, 3 y 4, 7. Entonces sería 7 y 4. 2 más 9 sería 11. Después tenemos ahí 2, es el único que está. Entonces menos 2 y 2 igual 0. Ordenamos menos 2 y 2 más 7 y 4 igual menos 11. Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación. Aquí va a aparecer algo interesante y es lo que sucede, es otra condición del análisis de superlazos. Si se fijan, tenemos de incógnitas actualmente a I1, a I2 e I4. Entonces tenemos tres incógnitas, pero solo tenemos dos ecuaciones porque I3 ya lo conocemos, entonces necesitamos otra. I3 no influye en ninguna de las dos ecuaciones, entonces necesitamos otra ecuación. Entonces, en el análisis de superlazos hay una ecuación extra
Y esa ecuación extra en el análisis de los superlazos aparece en la parte donde está la fuente. O sea que nosotros la otra ecuación la vamos a tomar en el punto donde se encuentra la fuente de corriente. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Hay dos formas de sacarla. Primero, digamos que está el modo por observación, que si nosotros vemos lo que nosotros hemos hecho ahí arriba, vamos a tener que en esa parte donde está, digamos, acá la corriente, digamos, aquí está la fuente de corriente, le hemos puesto este sentido de giro a I1 y le hemos puesto este sentido de giro a I2, donde está todo esto. Entonces, venimos nosotros y decimos, bueno, ¿qué corriente está a favor del sentido de giro de la corriente? Pues sería I2, porque I2 va hacia allá e I1 va hacia acá. Entonces hay algunos que hacen, bueno, entonces sería en este caso I2 más I2 más 4 igual, o pongámoslo así, I2 más 4 y después esto lo podemos poner que como I1 es la que va, perdón, eso es así. Entonces, vengo y digo, como I2 es la que está a favor de la fuente de corriente, entonces vengo yo y aquí le vamos a poner I2 y la que está en contra del sentido de la fuente de corriente es I1, entonces es menos I1 y esto va a ser igual a 4. O sea, entre ambas y ese sentido de giro que yo les he colocado va a dar 4. Ahora, eso es de forma así observativa, ¿no? Con lo que nosotros hemos hecho. Ahora analicémoslo como de verdad se tiene que analizar. Este punto que está aquí es este nodo que está arribita de la fuente, este de aquí. Entonces yo digo, bueno, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, donde con la ley de corrientes de Kirchhoff, a mí me interesa saber qué corrientes entran y qué corrientes salen de un nodo, y yo digo, bueno, entonces está entrando la corriente que me está suministrando la fuente, que son 4 amperios. Está saliendo la fuente de I2 y está entrando la corriente que yo he denominado como I1. Ojo, que estén entrando y saliendo es también por el sentido de giro que nosotros le dimos inicialmente. Entonces, venimos nosotros y qué corrientes están entrando. Está entrando I1, está entrando la magnitud de 4 amperios, perdón, eso no es 4, o sí, pero me confundí, sí, 4. Entonces, está entrando la corriente de 4 que nos está suministrando la fuente, pero ¿quién está saliendo? Está saliendo I2. Ah, y esto va a ser igual a tener a 0. ¿Ok? Entonces de aquí nosotros también podemos despejar. Si nosotros queremos despejar lo que está allá, o tratar de dejarlo similar a lo que tenemos ahí arriba, lo podemos hacer un simple despejo. O sea, esto no es nada más que para sacar las fórmulas o para complementar las fórmulas que a mí me importan. Por ejemplo, como es un sistema sencillo, no, o sea, no podemos hacerlo de varias formas, pero si lo queremos hacer por sustitución, que es el más simple, nos damos cuenta que lo más conveniente sería despejar I1, porque con I1 yo vengo y lo sustituyo acá y la ecuación me quedaría en términos de I2 e I4. Y luego esta me puedo llevar esta ecuación o lo que me dé esa ecuación a la siguiente para encontrar uno. Entonces hagámoslo así. También se puede hacer por matrices, pero lo vamos a hacer así ahorita. Entonces, si yo quiero despejar en este caso I1, pues lo puedo despejar de acá, ¿no? Puedo decir yo, bueno, entonces voy a decir que I1 va a ser igual, en este caso a tener a I2, I2 lo vamos a mandar hacia allá, menos 4, ¿ok? Y de igual manera aquí, ¿no? Si yo quisiera despejar I1, pues yo fácilmente puedo decir, de esta parte de acá, puedo decir I2, entonces va a ser I1 lo voy a mandar positivo, I4 para acá, menos 4 igual I1. Entonces ya con esto yo ya puedo despejar. Entonces, pongámosle a esta ecuación 3. Esta es la que me interesa. Entonces, vamos a poner, uy, salió algo que no debía, de otro ejercicio. Entonces, eliminamos esto. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Ok, entonces ya tenemos esa tercera ecuación. Entonces hagámoslo por acá. Vamos a poner, sustituyendo 3 en
1, que es la primera ecuación que tenemos. Entonces, vamos a copiar la primera ecuación que nosotros tenemos por acá. Esta, control C. La vamos a llevar hacia acá. Control V. Ahí la tenemos planteada la primera ecuación. Entonces ahora sustituimos allá que dice y1, y2 menos y4. Entonces vamos a tener 6 y sustituimos acá y2 menos 4. Más 6 y 2 menos 2 y 4 igual 20. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener 6 y 2 más por menos es menos, 6 por 4, 24, más 6 y 2 menos 2 y 4 igual 20. Entonces ahora venimos nosotros y operamos lo que podamos operar. Entonces aquí vamos a tener 12 y 2 más 6 y 2, uy, perdón, más, aquí es menos 2 y 4 igual 20 y el término este lo mandamos para allá, sería más 24. Entonces vamos a tener 12 y 2 menos 2 y 4 igual 44. Ahora, la que me conviene aquí sería, yo lo voy a hacer para sustituir y2 en la segunda ecuación. Entonces, voy a tener acá y2 va a ser igual a 44, aquí sería más 2 y 4 sobre 12. Entonces, esta ya sería, si la tercera, esta sería la cuarta ecuación, si no me recuerdo. 3, pongámosle esta que es la cuarta ecuación. Ok. Ahora, esta lo voy a llevar a la segunda ecuación. Entonces vamos a poner aquí, sustituyendo ecuación 4 en ecuación 2. Entonces vamos a la ecuación 2, que es esta que tenemos acá toda mal escrita, y la traemos hacia aquí. Y ahí está. Ok, ahí tenemos esto. Entonces sustituyamos lo que nos dio. Entonces tenemos menos 2 y tenemos ahí 2. Entonces acá vamos a tener en este caso 44 más 2 y 4 sobre 12 más 7 y 4 igual menos 11. ¿Ok? Y ya lo tenemos por ahí. Ok, entonces no nos queda más que operar. Entonces decíamos, menos por más, en este caso sería menos 2 por 44 es 88, entre 12 tenemos 7.33, 7.33, ahí está. Después vamos a tener menos 2 por 2 sería 4, sería menos 4 sobre 12, tenemos 0.033, o sea, aquí va a ser menos 0.33, está ahí, más, uy, este de aquí es y este de aquí es y4, más 7 y 4 igual menos 11. Ok, entonces aquí operamos los términos semejantes, que sería este y este. Sería 7 menos 0.33. Entonces sería 6.67. Pongámoslo acá, 6.67 y 4. Esto va a ser igual a menos 11 más 7.33. Entonces, y 4 va a ser igual a menos 11 más 7.33 sobre 6.67. ¿Ok? Entonces, y 4 en este caso es igual a menos 11 más 7.33 entre 6.67 sería ser menos 0.55 amperios. Ojo, que este menos no es que sea una corriente negativa. Lo que pasa es que nosotros planteamos el sentido contrario de la corriente. Entonces, para I4, que es la que está aquí, entonces el sentido de corriente no es ese. El sentido de giro sería el que acabamos de encontrar, que va en este sentido, que también cuadra con la fuente, buscando positivo a negativo. Ok, ya lo corregimos.
Sí, entonces, este valor lo vamos a colocar aquí, que sería 0.55, pero hacia este lado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Ahora, este valor de intensidad 4 lo podemos llevar acá, a este de aquí. Entonces, aquí puedo encontrar I2. Va a ser igual a 44 más 2, que ya vimos que aquí da menos 0.50. En el cálculo sí hay que poner el signo porque si no estaríamos alterando todo el sentido de giro que ya habíamos planteado inicialmente. Entonces, ahí sí, esto va a ser igual a 44 más 2 por menos 0.55 entre 12. Entonces tenemos 3.57. Y 2 son 3.57 amperios. Y nos da positivo. Si nosotros nos fijamos en la fuente, tiene sentido que I2 sea positivo porque prácticamente la corriente estaría yendo hacia allá y al llegar al punto S, parte de la corriente vendría en este sentido. Entonces, I2 sí es positivo. Ok, entonces ya tenemos a I2 también. Entonces, ahora como ya tenemos tanto a I2, solo nos haría falta I1. Pero I1 ya está planteado con la ecuación que nosotros habíamos dicho inicialmente. Recordémoslo. Habíamos dicho que por Kirchhoff nosotros tenemos acá y aquí viene la corriente de 4 amperios. Hacia acá viene I2 y hacia acá viene I1. Entonces, ¿qué corrientes están entrando? Está entrando I1, está entrando 4, pero está saliendo I2. Entonces, ¿qué me interesa conocer a mí? Me interesa conocer I1. Entonces, si yo despejo I1, va a ser igual a tener a I2 menos 4. Entonces, I1 va a ser igual a I2, que nos dio 3.57 menos 4. Entonces, I1, ¿a qué va a ser igual? Sería a menos 42. Le podemos poner, que ver, 3.57 menos 4, sí, 0.40, ya aproximado, menos 0.43 amperios. Entonces, si nos fijamos, nosotros habíamos dicho que I1 estaba entrando. Pero como nos está dando negativo, quiere decir que realmente en ese nodo está entrando estos 4 amperios, está viniendo hacia acá I2, pero esta I1, lo que pasa es que se está comportando de esta manera. I1 es como que está saliendo del nodo, muy posiblemente influenciada por esta fuente de 24 voltios que nosotros tenemos acá. Entonces, el sentido de giro de la corriente de I1 sería al contrario del que se había planteado inicialmente. Entonces, I1 estaría hacia acá. Ok, lo tenemos ahí. Entonces, tenemos eso de acá. Entonces ya tenemos los valores de todas las corrientes. Ese sería el análisis de los superláseres. Ahora veámoslo en acción acá en Proteus. Acá he colocado el mismo circuito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir acá? Estos otros elementos que ustedes ven en esta parte no son nada más que medidores que nos van a decir la corriente de cada uno de ellos. Si nosotros emulamos, ¿qué nos vamos a encontrar? De este lado, la corriente, esta de acá sería la corriente de I2. Entonces, si vamos hacia acá, vemos que I2 a nosotros nos dio 3.57. Entonces, esos 3.57 los tenemos acá. Como aquí se dan cuenta que está el positivo y aquí el negativo y la medición es positiva, quiere decir que la corriente sí se está moviendo en ese sentido. Ahora, aquí nosotros tenemos esta otra que son 0.42. Entonces, estos 0.42 en el cálculo son I1. Habíamos dicho que I1 se está moviendo al contrario de como nosotros creíamos. Se está moviendo hacia acá. Entonces si nosotros vemos en el programa, efectivamente, si aquí está el positivo del amperímetro y aquí el negativo quiere decir, y nos está dando una lectura positiva, entonces el sentido de giro de la corriente va hacia acá, va en este sentido, o sea que cuadra. Y también podemos ver que la sumatoria de estas corrientes pues son también estas. Aquí está dando menos 4 amperios porque el positivo está aquí arriba y el sentido de la corriente es el contrario. Ahora, si nosotros nos fijamos acá abajo, en esta parte que sería el lazo 3, vemos 2 amperios que corresponden a los 2 amperios que están aquí en esta fuente. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros habíamos dicho que cuando nosotros tenemos una fuente de corriente, entonces me define tanto el sentido de giro de la corriente como el valor de la corriente. Entonces, en este lazo vemos que este lazo de acá sí tiene 2 amperios que corresponden a la fuente y como la corriente se está moviendo en este sentido hacia acá y aquí está el positivo de la fuente, sí está moviéndose en el sentido que le está marcando la fuente de corriente. Después vemos a I4. I4 nos dio, ¿dónde está I4? Aquí. I4 nos dio menos 0,55. Quiere decir que se estaba moviendo en el lado contrario como nosotros lo habíamos planeado, que sería este de aquí. De la fuente buscando el positivo al negativo. Entonces, venimos hacia acá y ahí están los 55. Se está moviendo en el lado que nosotros habíamos dicho. De la fuente se está moviendo hacia acá y está haciendo este giro. Por eso es que el positivo de la fuente está acá y está justo en el sentido de giro de la corriente. Por eso nos está dando 55. Si nosotros quisiéramos encontrar los valores, digamos, de voltaje o de corriente, pues ya se nos hace más sencillo porque ya tenemos los valores que están en cada uno de los lazos. Y eso sería el análisis para los superlazos.